Hablemos de las obligaciones que tiene el Estado. Ahora, ustedes han visto que todos estos derechos que tenemos nosotros como seres humanos están ya consagrados, por así decirlo, se lo dice, se usa ese término, cuando estos instrumentos internacionales como los pactos, ¿no? El Pacto de Derechos Civiles y Políticos o el Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, son asumidos por el Estado, ¿no? Entonces ya de ese modo, estos derechos es que son inculcados en cada uno de nosotros, pero cuando, esto es importante tomarlo en cuenta, el Estado asume estos derechos, incluso los ponen en su constitución política del Estado. En nuestra constitución también están reconocidos cada uno de todos estos derechos que han podido ver ustedes. Incluso hay otros derechos más que también podríamos conversarlos un poco más adelante, o en otro curso, ¿no? En un cursito que tenga que ver un poquito más, que nos permita ver un poco más en profundidad estos temas. Pero en realidad, estos instrumentos que han sido asumidos, al mismo tiempo, hacen que no solamente nosotros tengamos estos derechos, sino que los estados sean los principales titulares de los deberes que tiene en relación al ejercicio de los derechos humanos, ¿no? Entonces, ¿esto qué quiere decir, no? Los tratados internacionales, ¿no? Y que hay todos los que tienen que ver con derechos humanos, imponen 3 obligaciones a los estados. Cuando un estado asume que los derechos humanos van a ser respetados dentro de su territorio, al mismo tiempo están asumiendo obligaciones al asumirlos. En este caso son 3 las principales obligaciones de los estados frente a lo que son los derechos humanos, ¿no? Y ahí, como pueden ver, es el deber de respetar, el deber de proteger los derechos, o sea, respetar derechos humanos, proteger los derechos humanos y el deber de cumplir en relación al ejercicio de los derechos humanos. Entonces, cuando un Estado asume, ratifica los pactos, la misma Declaración Universal de los Derechos Humanos y como en términos más específicos ratifica ciertos tratados, convenios, pronunciamientos, temas de derechos humanos, entonces está asumiendo una responsabilidad frente a estos derechos. Y no solamente frente a los derechos, sino una responsabilidad frente a nosotros, los ciudadanos del Estado, que somos seres humanos y tenemos estos derechos. Entonces, pensar que el ejercicio de derechos solamente individuales, solamente nuestros, dependen y son exigibles para que yo los pueda ejercer de forma libre y plena, que el Estado cumpla sus obligaciones en relación a mis derechos. O sea, es una relación que no se puede romper, ¿no? Entonces, por eso es que en muchas instancias, como les pongo como ejemplo, la Defensoría del Pueblo, cuando hace acciones en temas de derechos humanos, siempre las hace frente al Estado, ¿no? Entonces, el responsable de cuando no se cumplen los derechos humanos o cuando se atentan contra mis derechos, es responsabilidad del Estado. Entonces, no hay, digamos, esa figura de que nosotros podemos decirle a alguien o pedirle a alguna persona, un particular, por ejemplo, una empresa o algo así, que respete los derechos humanos, porque quien se debe encargar de que ese ejercicio sea respetado es el Estado en realidad. Y así empieza una de las primeras obligaciones, que es la de respetar, ¿no? Que dice que los estados están obligados de abstenerse, o sea, en realidad es una obligación para que no haga nada en realidad, no sé si me dejo entender, ¿no? Porque debe abstenerse de interferir con el disfrute de los derechos, por tanto de los individuos como de los grupos. Por ejemplo, dice, en cuanto al derecho a la educación, significa porque, por ejemplo, el gobierno debe respetar la libertad de los padres de poder elegir si quieren que sus hijos estudien en un colegio o una escuela privada o por una que sea del Estado,
O, por ejemplo, si quieren que tenga una libertad religiosa, si van a estudiar algo en un colegio religioso o no, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, como pueden ver, es el derecho, en este caso, de la educación tiene que ser accesible a todos, que también depende del Estado, ¿no? Pero no puede interferir con otros derechos míos. O sea, por ejemplo, no puede decirme si puedo elegir o no qué colegio ponerlo, o si va a haber uno solo tipo de educación. Yo puedo creer que hay otras maneras de educar a las personas, ¿no? A los hijos o a los chicos, ¿no? Puede haber otras formas alternativas. Entonces, es muy importante tomar en cuenta que en realidad, cuando hablamos de esta obligación, significa que el Estado no debe interferir con el ejercicio de nuestros derechos, de todos nuestros derechos humanos, que están ya consagrados, como les decía, en estos instrumentos internacionales, ¿no? Entonces, esa es la primera obligación que tiene el Estado, o sea, respetar nuestros derechos. No debe influir, no tiene que poner ningún límite a este tipo de ejercicio de derechos. Claro que también hay límites, obviamente, que se pueden regular por leyes, pero obviamente esos límites también son bien pensados y buscan a la brevedad, buscan que no se limite o se limite la menor manera posible los derechos, ¿no? ¿Qué podemos ver en algunos ejemplos más adelante? Ahora, hablamos también de otra obligación que es la de abusos de agentes estatales o no estatales o de agentes extranjeros que actúen al margen de sus funciones públicas. El Estado también es el Estado que hace la promulgación, porque promulgando leyes están protegiendo los derechos. Pueden adoptar para las personas cuando hay conocimiento. Al mismo tiempo, tiene que garantizar, por ejemplo, el acceso a recursos jurídicos imparciales para precisamente evitar que algunos otros derechos puedan ser afectados, ¿no? Entonces, una de las maneras de que el Estado protege nuestros derechos es teniendo, por ejemplo, un sistema judicial que garantice que se van a respetar tus derechos o que se van a ver lo menormente afectados, ¿no? También podemos usar como ejemplo este caso el derecho a la educación que habíamos, por ejemplo, tocado cuando hemos hablado de la obligación de respetar. El derecho a los niños a la educación debe ser protegido por el Estado ante cualquier otro tipo de injerencia, por ejemplo, o ¿cómo se dice? Adoctrinamiento de terceras partes, ¿no? Entonces, por eso es que nosotros también tenemos una currícula específica, ciertos contenidos que se tienen que cumplir, ¿no? Pero, por ejemplo, no podemos pensar en que un colegio en particular o X colegio ponga dentro de sus contenidos, por ejemplo, ciertos contenidos que tengan que ver con discriminación o tipo racistas, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas también significa, ese tipo de control significa que estamos protegiendo, ¿no? Protegiendo los derechos de los demás, ¿no? Ahora también, por ejemplo, ese tipo de protección de derechos también se lo hace a través de ciertas instituciones del mismo Estado, ¿no? No sé si ustedes saben que, por ejemplo, tenemos acá un viceministerio de defensa del consumidor, por ejemplo, ¿no? Y donde precisamente este viceministerio tiene la función de proteger a las personas, a toda la población en general, que compra algún producto o servicio, ¿no? Y que ese sea un marco, que se lo haga en un marco igual de respeto a los derechos, donde no exista tal vez algún tipo de otras condiciones que puedan llevar, digamos, a que, en cierto modo, si los derechos de los demás sean menoscabados, ¿no? Ahora, esta obligación del Estado de proteger específicamente a las personas y los derechos tiene especial énfasis en lo que veíamos en la pantalla,
de que generalmente nos tiene que proteger de que los mismos agentes del Estado, o sea, cuando digo agentes del Estado no me estoy refiriendo solamente por si acaso a policías o militares, que puede darse la asociación. En este caso estamos hablando de cualquier servidor público. Cualquier servidor público es prácticamente un agente del Estado, cualquiera. Entonces, la idea es de que el Estado está obligado de que ninguno de estos mecanismos o servidores públicos, servicios que presenta el Estado para la ciudadanía, puede atentar o menoscabar derechos de las personas, ¿no? Entonces, es muy interesante pensar en esto y darnos cuenta que no solamente a veces cuando hablamos de derechos humanos se nos viene rapidito a la mente, ¿no? Esas imágenes de policías golpeando a civiles o militares también, ¿no? En las calles disparando, cosas así. Entonces, obviamente esas son violaciones tremendas sobre temas de derechos humanos, pero no nos olvidemos que cuando hablamos de derechos humanos estamos hablando de que el Estado tiene la responsabilidad de garantizarlos y protegerlos. Y eso significa que toda persona que trabaja en el sector público, que es un servidor público, es un agente del Estado, no importa el nivel, si bien trabaja en un nivel nacional o nivel departamental, tal vez municipal o regional, no importaría. Todos esos son agentes del Estado. Entonces tiene que resguardar de que todos los servicios y funcionamiento que tiene el Estado también protejan, de hecho funcione, tiene que funcionar para proteger los derechos humanos. Es un poco contradictorio a veces pensar en esto cuando piensas específicamente en la policía, por ejemplo, ¿no? Que es una entidad que generalmente la reconocemos como represora, ¿no? Entonces, ante las marchas o ante cualquier tipo de situación, generalmente la policía es la que toma el control, ¿verdad? Pero en realidad tenemos que verlo también que la función última en realidad de la policía tiene que ser precisamente de proteger los derechos humanos de todos, ¿no? Entonces, la policía tiene una función específica para tratar de proteger precisamente a todos los ciudadanos de estas a veces del crimen, ¿no? De la inseguridad ciudadana que nosotros vivimos. Y su finalidad es tratar de proteger los derechos de todas las personas, ¿no? Entonces, es importante siempre considerar esto, ¿no? De que todos los servidores públicos están en el deber de proteger y respetar los derechos humanos, ¿no? Entonces, ese es un paso importante porque siempre pensamos, ¿no? Que las violaciones de derechos humanos siempre vienen por el lado de los uniformes y no necesariamente, ¿no? Viene precisamente desde todo lo que pueda hacer el Estado. Ahora, entrando a la siguiente obligación, que es la obligación de cumplir, ¿no? Entonces, ¿qué dice esto, no? Dice, los estados deben adoptar medidas positivas. ¿Esto qué quiere decir? O sea, medidas que realmente funcionen o que estén a veces incluso en las leyes, ¿no? Positivas y efectivas para garantizar que los derechos humanos puedan ser ejercidos. O sea, tienen que tomarse todas las medidas necesarias para garantizar que estos derechos puedan ser ejercidos. Por ejemplo, volviendo al ejemplo del derecho a la educación. Entonces, si yo quiero acceder a la educación, el Estado está pues, con la responsabilidad y comprometido a que tiene que generar suficientes escuelas, por ejemplo, ¿no? Suficientes espacios de formación, suficientes maestros, debe dotar de suficientes maestros, escuelas, insumos, recursos. ¿Para qué? Para que precisamente todos podamos ejercer ese derecho a educarnos, ¿no? Y eso es muy importante tomarlo en cuenta. Por ejemplo, en la foto que ustedes pueden ver en esta presentación, justo eso sobre una protesta, ¿no? Que se hizo precisamente en Chile por el tema de la educación, porque ustedes, como deben saber, en Chile la educación libre, fiscal y gratuita prácticamente es inexistente. Toda la educación es prácticamente privada, ¿no? Y por lo tanto, en muchos sentidos, inaccesible. Mucha gente de Chile realmente poder pagar, digamos, una universidad es algo que no se logra porque es sumamente caro por el hecho de que es privado. Es sumamente caro, ¿no? Entonces, igual, no sé si ustedes conocen, pero mucha gente por ejemplo, del Brasil, de Chile, ¿no? Se vienen a estudiar acá, a Bolivia. No sé si han visto, hay universidades que incluso dan clases hasta en portugués. ¿Y es por qué? Porque
la educación allá es demasiado cara. Entonces ahí, por ejemplo, podemos ver que el Estado no está cumpliendo al 100% con esta obligación de generar estas medidas positivas y efectivas para garantizar que todos puedan educarse, ¿no? Entonces es exigible. Por ejemplo, aquí sí, pues hay que exigir al Estado que cumpla, porque es una obligación específica del Estado. Entonces, para poder precisamente cumplir con esto, tiene que generar todas esas condiciones jurídicas, institucionales, de procedimiento, para que los derechos puedan ser ejercidos, ¿no? Y se puedan disfrutar plenamente. Es por eso también que en derechos como, por ejemplo, la salud, también es un derecho. Y por lo tanto, el Estado tiene que pensar en cómo va a cumplir que nosotros podamos ejercer esto, ¿no? Cuando hablo de la salud, no me estoy refiriendo a que tengamos suficientes hospitales, por ejemplo, que también obviamente implica aquello, sino salud, por ejemplo, significa tener un espacio, digamos, que te puedo decir, para poder esparcirme, significa comer bien, tener alimentación, por eso significa que yo pueda tener alimentos accesibles en los mercados, que haya alimentos que sean orgánicos, tal vez no todo empaquetado, no sea hiperprocesado. Entonces, como pueden ver, es un tema un poquito que a veces se complica, ¿no? Se va complicando poco a poco, pero hablar de derechos es eso, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos esos derechos y el Estado en nuestra Constitución reconoce que tenemos esos derechos, por lo tanto, ellos están en esa obligación de cumplir. Por eso las acciones que se hacen a partir de las instancias de defensa de los derechos humanos siempre interpela al Estado, ¿no? Entonces, quien no cumple, que si hay un derecho que no está siendo plenamente ejercido, no es culpa de nadie excepto del Estado, ¿no? Que tiene que precisamente tener todas esas condiciones jurídicas, institucionales, procedimentales, para garantizar que los derechos sean cumplidos, ¿no? Entonces, eso es muy importante también poderlo tomar en cuenta. Pero, considerando esto que les había mencionado hace un momento, que a veces el derecho se complica porque no implica solamente una cosa, ¿no? O sea, no es cuestión de que yo tenga derecho a la salud teniendo una posta sanitaria, no, implica mucho más, ¿no? Y ahí es que también hablamos de este principio muy importante que se llama el principio de la realización progresiva de derechos. Es muy interesante. Esto se aplica, dice, este principio se aplica a las obligaciones que tiene el Estado de satisfacer y proteger los derechos humanos, pero en particular a los derechos económicos, sociales y culturales, que son, por ejemplo, educación y salud, ¿no? El Estado dice, de acuerdo a su capacidad económica y sus mismas tradiciones sociales, culturales, su dinámica, más que todo a veces por esa capacidad económica, ¿no? Y también a veces capacidad política, es que se tiene que ir aplicando el cumplimiento de los derechos de una forma progresiva. Esto tiene que ser, como que dice, poco a poco. Y no necesariamente, o sea, podría, digamos, si de pronto tienes el suficiente dinero, la logística, las instituciones, como por ejemplo para implementar un seguro universal de salud, ¿no? Entonces, pues puedes hacerlo, ¿no? Pero obviamente tienes que tener todas las condiciones, como les decía, institucionales, jurídicas, procedimentales para poder hacerlo. Si de pronto no tienes esas capacidades todavía, o tal vez no tienes simplemente, como les digo, el presupuesto necesario para hacerlo, entonces de acuerdo a este presupuesto que tú tienes que ir desarrollando y en la medida de lo posible tratar de garantizar estos derechos. Tiene que ser, a eso se refiere con el principio de realización progresiva. ¿Y por qué se asocia más con el tema de los derechos económicos, sociales y culturales? Porque, como les decía, son derechos que se van adquiriendo. O sea, yo de hecho tengo el derecho a la educación, obviamente, pero no es que de pronto el Estado tenga todas las condiciones para garantizar que realmente 100% de la población pueda acceder a ese derecho en educación superior, por ejemplo. Pero, por ejemplo, si hablamos de los derechos civiles, ¿no? O políticos, entonces, por ejemplo, mi derecho a la vida ya está inmerso, ¿no? Ya está en mí, o sea, ya está garantizado hasta cierto punto, ¿no? Entonces, por eso más se orienta más a este tema de los derechos
económicos, sociales y culturales. Eso tiene que ser progresivo, ¿no? Por ejemplo, hablar del derecho a la alimentación, como les decía, a tener una buena alimentación también es progresivo, porque esto depende de que tengamos las condiciones necesarias, que tengamos, ¿qué les puedo decir? La producción de alimentos suficiente, tener una cantidad de gente que se dedique a eso, tener un marco legal que lo establezca y lo regule, tener los procedimientos adecuados. Entonces, todo eso implica un trabajo que va haciéndose poco a poco, y por eso este principio de realización progresiva de derechos es también aplicable. Eso no quiere decir, sin embargo, que nosotros no debamos exigir el pleno ejercicio de derechos. Tenemos que entender en qué situación estamos y cuánto podemos hacer para el cumplimiento de estos derechos, ¿no? Pero siempre se busca que el derecho vaya avanzando, ¿no? Siempre que sea mejor cada vez en su aplicabilidad, en su protección y obviamente en su ejercicio. En ese sentido, también hablamos de este derecho a contar con un recurso efectivo. Entonces, toda persona que crea o afirma que sus derechos humanos no han sido respetados o protegidos o satisfechos por el Estado, tiene la posibilidad de presentar un recurso ante un órgano nacional competente e independiente, claro, y para que puedan reparar el daño que se ha hecho a ese derecho, ¿no? Entonces, a eso se refiere el derecho a un recurso efectivo. O sea, yo tengo derechos, perfecto, ya sabemos cuáles son. Y sabemos hasta en qué instrumentos ya nos han dado esos derechos. Y sabemos que el Estado es el responsable de que estos ejercicios se puedan ejercer de forma libre y plena. Tiene que proteger, tiene que cumplir, ¿no? Y tiene que respetar el ejercicio de derechos. Pero ¿y si no? O sea, si de pronto realmente algo ha afectado mi derecho, ¿qué hacemos? ¿No? Entonces, ese es el punto. Podemos generar un recurso efectivo. Y es un derecho también, es interesante, ¿no? Entonces, yo tengo derecho a pedir que se me restituya el derecho que me han afectado. Esto es muy interesante, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo les he puesto también aquí en la diapositiva la fotografía de las abuelas de la Plaza de Mayo, porque, por ejemplo, ustedes no sé si conocen, pero las abuelas de Plaza de Mayo es una asociación que trabaja precisamente por los derechos humanos allá en la Argentina, y son aquellas señoras que han perdido hijos, nietos principalmente, por eso se llama abuelas, ¿no? Nietos que han desaparecido en el periodo de dictadura, ¿no? Y ellas lo que buscaban precisamente era que se restituyan sus derechos, que se respeten y cumplan, ¿no? Y que de este modo ellos puedan reparar todo lo que sus familiares han sufrido y ellas han sufrido porque han atentado contra sus derechos, ¿no? Entonces hay que pensar en eso de que podemos tener este acceso a un recurso efectivo, ¿no ven? Ahora, en el caso más específico, esto es muy importante también y aclararlo, cuando creemos que hay una afectación a nuestros derechos, entonces el Estado también tiene instancias, por ejemplo, para poder ir a presentar esta de queja, ¿no? Este recurso de que se han afectado los derechos. Por ejemplo, una de esas instancias es la Defensoría del Pueblo. Entonces, la Defensoría del Pueblo precisamente recibe muchas denuncias de personas que creen que sus derechos están siendo afectados, ¿no? Y nosotros, ¿qué hacemos? Intercedemos ante el Estado por esa persona para que garantizar que sus derechos sean reparados y pueda ejercerlos ante las instancias del Estado, ¿no? Entonces, por eso es que nosotros trabajamos precisamente con personas migrantes, por ejemplo, trabajamos con pueblos indígenas, trabajamos con personas adultas mayores, personas con discapacidad, mujeres en estado en situación de violencia y muchos otros casos donde el tema de derechos están siendo vulnerados, ¿no? Y no nos olvidemos que quien tiene que garantizar esos derechos es el Estado y por lo tanto nosotros siempre intercedemos y bueno, somos los que le vamos y reclamamos al Estado y hacemos notar que en ciertos aspectos, en ciertos momentos, los derechos de los ciudadanos pueden estar siendo vulnerados por el mismo Estado, por sus procedimientos o por su falta de acción o por su falta de normativa, bueno, muchas otras instancias que pueden pasar. Ahora,
cuando nosotros no tenemos una respuesta a este recurso efectivo, una respuesta que realmente a nosotros nos garantice la reparación de ese derecho, entonces podemos ya acudir a instancias internacionales, ¿no? Por ejemplo, hablamos, ustedes han debido escuchar del Comité de Derechos Humanos, hay también la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Entonces, hay otras instancias en las cuales tú puedes presentar tu caso y ellos van a evaluar, y también a quién van a interceder, a quién van a interpelar, al Estado. Lo van a llamar: señor, siéntese aquí, a ver qué pasó con este caso, y si es que no hay una manera de poderlo resolver, se va a juicio, ¿no? Y hasta en juicio a veces se resuelve este tipo de cosas. De hecho, el Estado, actualmente el Estado boliviano, tiene varios procesos que se están trabajando en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Sobre casos de, por ejemplo, ¿no? Casos de desapariciones en épocas de dictadura principalmente, casos también a veces de que no se han obrado de acuerdo a los procedimientos y se han expulsado, por ejemplo, a personas del país, ¿no? Estas personas que tenían una cierta condición de refugio, luego las han expulsado. No, ha sido, o sea, hay un montón de situaciones, por ejemplo, que a través del Estado no se han podido trabajar y no se han podido responder de manera efectiva, y por eso terminan en una corte como esta que les decía, la Corte Interamericana, ¿no? Y lo que la Corte obliga precisamente al Estado, que es a reparar estos derechos, ¿no? Le dice: bueno, señores, ustedes no han cumplido esto, no han cumplido con el procedimiento, o no tienen un procedimiento y deberían tenerlo, por lo tanto, dan una especie de sentencia donde reparan el derecho de la persona, incluso a veces hasta te obligan a pagar un monto de dinero específico, como una especie de, bueno, de reparación en realidad a todo lo que pasa, ¿no? Todo el problema que podría generarse, ¿no? Ahora, en este sentido es que les muestro aquí una foto precisamente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Entonces, una vez que nosotros acá en Bolivia hemos agotado todas las instancias para poder tratar de reparar la falta que han hecho ante nuestros derechos, entonces podemos recurrir, como les decía, a estos tribunales internacionales que se van a encargar de poder resolver el tema, ¿no? Y como pueden ver, las decisiones que toman jurídicamente estos tribunales es vinculante, o sea, de cumplimiento obligatorio para el Estado, ¿no? Entonces es muy interesante saber eso, de que, bueno, esto también muestra, refuerza y nos hace caer en cuenta que el Estado es el principal responsable del ejercicio de los derechos humanos, ¿no? Ahora, nosotros tenemos derecho también a obtener reparación por el daño que hemos sufrido en este caso. Bueno, les he puesto también una fotografía precisamente de estos casos, principalmente de personas que han desaparecido en épocas de dictadura, ¿no? O no necesariamente dictadura, ¿no? Por ejemplo, en México, ustedes saben bien que hay un problema grande a veces con el tema de los carteles de narcotráfico, y muchas veces desaparecen también personas a consecuencia de estos carteles, ¿no? Y uno podría decir: va, qué raro, ¿no? O sea, si el narco ha sido quien se lo ha llevado, no ha sido el Estado, ¿no? ¿Qué responsabilidad tiene el Estado, no? Claro que tiene responsabilidad, porque el Estado más bien es responsable de evitar que esos grupos, por ejemplo, así esos existan, ¿no? Entonces su responsabilidad es garantizar de que todos estemos bien y que no existe esa posibilidad después de que venga un narco y te haga desaparecer, por ejemplo, ¿no? Entonces eso es interesante pensarlo, y siempre va a ser responsabilidad del Estado, no nos olvidemos de eso, ¿no? Si bien puede hacerlo en este caso en México, como les digo, pues muchas desapariciones tienen que ver con temas de narcotráfico, y me atrevo a tocar este ejemplo clásico. ¿Se acuerdan de estos 23 muchachos que desaparecieron en un bus en México y hace unos buenos años y hasta ahora no los pueden encontrar? Pues es responsabilidad del Estado, ¿no? Entonces, por más que haya sido un cartel, como dicen por ahí, que ha sido un grupo de narcos que se los han llevado y los han matado, es responsabilidad del Estado garantizar que no existan estos narcos. Es un parte de su trabajo, porque afectan derechos, ¿no? Entonces es muy interesante que ustedes tomar en cuenta estos aspectos, que si bien
pensamos que una tercera persona puede hacer algo contra otra, pero es responsabilidad del Estado que esa situación no se llegue a suceder. Y esto puedo usar varios ejemplos en temas de jurisprudencia, en casos que ha trabajado precisamente la Corte Interamericana. Y hay un caso igual muy interesante que ha pasado en el Brasil, por ejemplo, ¿no? Y este caso, y el Estado brasilero ha ido al Tribunal Interamericano y ha sido sancionado en este caso, porque resulta que en el Brasil, en un campo, habían contratado, bueno, en realidad no contrataban, utilizaban a mujeres indígenas para hacer trabajos de campo, así de cultivo, y obviamente las condiciones en las que ellas vivían y trabajaban, pues eran casi prácticamente condiciones de esclavitud, ¿no? Incluso con torturas incluidas, incluso con abuso sexual, tremendo, una violencia tremenda contra las mujeres indígenas. Entonces este caso salió porque encontraron a las mujeres muertas, ¿no? Lamentablemente, y a partir de eso se hicieron las investigaciones y se dieron cuenta que era esta empresa, una empresa que estaba usando de ese modo trabajando. Imagínense, entonces este caso sí ha ido al tribunal, a la corte, y resulta que los han sancionado. ¿Por qué? Porque era responsabilidad del Estado que las mujeres no tengan condiciones necesarias para no llegar a ese tipo de situación, ¿no? Entonces, como que ellos tienen la responsabilidad de siempre velar de que los trabajos que se hacen en esos campos o que la gente que está trabajando ahí lo hagan en condiciones adecuadas y en respeto a sus derechos. Ahí es el punto, les digo, ahí está su responsabilidad de proteger también, ¿no? Entonces, como pueden ver ahí, lo que ha fallado es el tema de la protección. Entonces, igual el Estado brasilero ha tenido que ser sancionado y ha sido sancionado por no contar con estas medidas, con estos procedimientos, con ese marco jurídico necesario o la institucionalidad necesaria para poder hacer este tipo de trabajo y garantizar el ejercicio de derechos. Ahora, estamos viendo que para poder hablar de una digamos, una reparación adecuada de derechos, lo que generalmente se hace y se valora, ¿no? Se valora cuán grave ha sido la violación, qué ha pasado, cuánto tiempo ha transcurrido, qué instancias han estado involucradas. Se habla de cada una de estas posibilidades, ¿no? Por ejemplo, la restitución. Esto en todo caso, procura de tratar de restaurar la situación del derecho antes de que se lo haya agredido. No sé si me dejo entender bien. O sea, se desea restaurar a la situación en la que se encontraba la víctima antes de que se produjera la violación del derecho. La restitución puede incluir el restablecimiento, por ejemplo, de la libertad de una persona, o el regreso a un lugar de donde él vivía o de donde estaba, ¿no? La reintegración a su empleo, por ejemplo, ¿no? Entonces, no sé si ustedes han debido escuchar y conocen tal vez algún caso, aquí se da, de que, por ejemplo, han despedido a algunas personas o las han sacado del trabajo, tal vez de una forma totalmente injustificada, y entonces se llega a instancias del Estado, generalmente que es el Ministerio de Trabajo, y te restituyen en el cargo, ¿no? Y eso es ¿por qué? Porque están reparando el derecho, ¿no ve? Porque tú tienes el derecho al trabajo también, por ejemplo, ¿no? O incluso en algunos casos también implica que te van a devolver tus bienes y cosas como esa, ¿no? Que te pongan en libertad, esos son importantes. Ahora, cuando se habla también de la rehabilitación, esto no implica solamente el hecho de que, por ejemplo, tú por algún hecho, por ejemplo, tortura, tú termines con algún tipo de discapacidad, ¿no? Entonces, la rehabilitación incluye medidas legales incluso, ¿no? Médicas, psicológicas y sociales para ayudar precisamente a todas las víctimas a recuperarse. Por ejemplo, estos centros de acogida que tenemos para personas o mujeres que han pasado una situación de violencia,
o aquellas personas, mujeres, niños, niñas, que han sido víctimas de trata de personas con fines de explotación sexual y todo eso. Por eso es necesario que hayan estos centros de reintegración, estos centros de acogida, donde van a tener el apoyo médico o psicológico necesario para poder reparar todo este daño que han sufrido, ¿no? Entonces, a eso se refiere también el tema de rehabilitación. Ahora, también otra de las características de reparación es la indemnización. Esto, como les decía, hace referencia al resarcimiento de daños económicos o tal vez de otra índole, incluyendo el daño físico a veces que uno tiene, el daño mental, psicológico, o tal vez la pérdida de oportunidades, ¿no? Por ejemplo, que por alguna situación pierdes tu capacidad de poder trabajar, ¿no? O de recibir ciertas prestaciones sociales, ¿no? Entonces son también algunos daños, ¿no? Entonces estos daños materiales, todo eso se tiene que indemnizar. Ahora, también es importante hablar de la satisfacción. Satisfacción hace referencia a que tiene que haber disculpas públicas y aceptar las responsabilidades. Y muchas veces eso es lo que pasa cuando se hace conmemoraciones, se hacen homenajes a las víctimas, se hace verificación de hechos, cuando se publica la verdad de lo que realmente ha pasado con el caso, ¿no? De forma oportuna. Una declaración oficial también puede ser, o una decisión judicial también puede ser, para posiblemente haya una especie de satisfacción, ¿no? Por parte de las víctimas o de los que han sufrido la violación de sus derechos, ¿no? Por ejemplo, es parte de la satisfacción, por ejemplo, buscar a las personas desaparecidas, ¿no? Y de poderlos identificar, o si es que de pronto hay que hacer una inhumación de cadáveres o algo, también es necesario, ¿no? Para que la víctima o los familiares de las víctimas, por ejemplo, puedan darle una sepultura y, bueno, ustedes entienden, ¿no? Ese tipo de cosas muy, ya tal vez un poco subjetivas, pero que sí son parte de esto de satisfacción, de la restitución del derecho. Por eso incluso, como algunas recomendaciones, no sé cómo plantearlas, pero como parte de las decisiones que toma un tribunal, en este caso la Corte Interamericana, para algunos casos, por ejemplo, le ha obligado al Estado a que haga una especie de monumento, una plaza, y que le ponga el nombre de la víctima, ¿no? ¿Para qué? Para que la gente nunca se olvide, ¿no? Es como una especie de satisfacción, ¿no? También una manera de poder recordar y que esa situación no puede volver a pasar, ¿no? Entonces van a haber a veces murales, ¿no? Esos murales sobre hechos en específico que tratan sobre un determinado momento, y es precisamente para como que sirve como una especie de satisfacción, que también es parte de la reparación. Y por último, que es muy importante este punto, hablar sobre las garantías de no repetición, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, son medidas que contribuyen a la prevención de futuras violaciones de los derechos humanos. Estas pueden incluir reformas legislativas, institucionales, por ejemplo, trabajar en el tema de la independencia del Poder Judicial, por ejemplo, ¿no? O de sus procesos, ¿no? O limpiar el tema de la corrupción interna, cosas como esa, ¿no? Y sobre todo que el Estado genere más que todo esas condiciones necesarias como para que no vuelva a suceder este tipo de situación, ¿no? Entonces es parte de la reparación que el Estado garantice a través de medidas, leyes, procedimientos, instituciones, de que ese hecho o esa violación de derecho no va a volver a suceder. Ahora, eso también es importante ponerlo un poco y sopesarlo con los derechos económicos, sociales y culturales, ¿no? Siendo que estos derechos son, como hemos visto, son también que se basan en este principio de progresividad del ejercicio de este derecho, o sea que se tiene que ir aplicando estas medidas poco a poco. No es muy común, digamos, como que hacer un procedimiento para este tipo de derechos, ¿no? Pero, sin embargo, actualmente
se pueden presentar ya denuncias en este sentido ante el Comité Específico de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ya que en el año 2013 precisamente se ha aprobado y se ha puesto en vigor el protocolo facultativo de este pacto, y este comité, si bien no es un comité que puede dar una especie como que decisión jurídica vinculante, pero sí orienta y da orientaciones importantes para precisamente resolver los problemas en el ejercicio de estos derechos, ¿no? Entonces, todavía no se ha llegado, digamos, a este punto. Hay algunos casos específicos, ¿no? Y son tal vez muy limitados de número de algunos derechos económicos, sociales y culturales que han sido, por ejemplo, que se están aplicando y que pueden ser directamente justiciables, ¿no? Entonces, o pueden ser llevados a una corte internacional, ¿no? En este caso, como les digo, es complicado, no se puede todavía, pero precisamente porque hay muchas condiciones que se tienen que tomar en cuenta para poder precisamente trabajar este derecho en específico, ¿no? Porque depende de temas culturales, como les digo, hasta a veces depende de una cierta voluntad política, que los derechos o ciertas acciones para los derechos se puedan llevar hacia adelante. También, seamos honestos, el tema del presupuesto y contar con los recursos suficientes para garantizar educación, salud para todos, es pues un tema complicado, ¿no? Y difícil de lograr, ¿no? Países tan grandes, por ejemplo, como Estados Unidos, no tiene un sistema de salud, por ejemplo, ¿no? No lo tiene. Y por eso también todo el mundo se horroriza cuando se enferma alguien y de pronto ves que las cuentas en Estados Unidos prácticamente de un hospital son impagables en su mayoría. Pero también tienes países, por ejemplo, como Inglaterra, donde sí tienen un sistema de salud que es gratuito y universal para todos, ¿no? Entonces, como puedes ver, a veces las condiciones, si bien pueden tener las condiciones económicas y materiales como para poderlo hacer, hace mucho también el hecho de tener cierta idea y cierta predisposición y voluntad política para poderlo realizar, ¿no? Entonces esta aclaración también es importante porque tampoco podemos pensar de que todos los derechos podemos llevarlos a la Corte Interamericana, por ejemplo. No necesariamente. Como les digo, generalmente estos derechos, los económicos, sociales y culturales, no pueden ser llevados a un marco así de corte, pero sí, digamos, hay comités, ¿no?, que a través de este protocolo pueden generar opiniones, respuestas, orientaciones en relación a este tipo de ejercicio del derecho para poder precisamente modificar políticas, instrumentos, lo que sea necesario para que pueda ser ejercido.